Que las personas tengan creencias en lo místico o sobrenatural no es negativo, al contrario, es positivo que busquen un vínculo espiritual y metafísico. Pero el problema es cuando tenemos a una persona o a grupos de personas capaces de incentivar a los gobiernos a comportarse de acuerdo con sus creencias, sobre todo cuando esa creencia es apocalíptica. El sacrificio del ovillo rojo en Israel es algo peligroso, porque hay grupos que creen que ese sacrificio es un presagio de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, en un área que es extremadamente sensible, y estamos hablando precisamente en un momento sensible. Ese sacrificio, aunque haya sido meramente un ritual de representación preparatorio, ya enciende alertas muy graves en la región de Medio Oriente, porque puede desencadenar una verdadera guerra santa, en una zona que ya es bastante inestable geopolíticamente y que en este preciso momento ya está inmersa en conflictos muy grandes, involucrando una geopolítica mucho mayor que la de la propia región. Aunque yo no crea en ese tipo de cosas místicas, proféticas o apocalípticas, no importa, no soy yo quien toma las decisiones de Estado. La cuestión aquí es entender cómo estos grupos han logrado cooptar al gobierno de Israel para alcanzar sus metas apocalípticas, haciendo que esto pueda desencadenar ese conflicto que mencioné, y eso es lo que vamos a ver con más detalle hoy. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video con todos los que conozcas. YouTube prácticamente ocultó este canal sin mostrar notificaciones a la mayoría de sus suscriptores. O también síguenos en las redes de Telegram e Instagram, están en la descripción del video. Así te vas a enterar no solo de las novedades del canal, sino también de las noticias más importantes de la geopolítica. Siempre comparto comentarios o noticias relevantes, y este canal es de culto, por eso tu apoyo es clave. Mi nombre es De León Peta, bienvenidos a Geopolítica Mundial. En un evento realizado en julio de 2025 en Silo, en Cisjordania, se hizo un ensayo preparatorio para algo que podría tener repercusiones reales en el escenario religioso y geopolítico. El ensayo consistió en quemar una novilla roja bajo supervisión rabínica, siguiendo los procedimientos de la ceremonia oficial. Excepto que la novilla usada aquí no era ritualmente pura, pues tenía 2 pelos negros, lo que la descalificaba para el sacrificio formal según la halajá. Pero de nuevo, esto fue un ensayo que merece nuestra atención. Los organizadores usaron al animal para entrenar a los sacerdotes y probar vestiduras, utensilios y métodos, asegurando que el sacrificio oficial cumpla el estándar exigido. Mira, en el judaísmo la novilla roja es un elemento central de las leyes de pureza, descrita en Números 19. Las cenizas del sacrificio y quema del animal se usan para purificar utensilios, sacerdotes y participantes del templo. Según la tradición judía, sin esa purificación no se podría reconstruir el templo en Jerusalén. El surgimiento de una novilla roja perfecta, un animal muy raro, siempre genera expectativas entre judíos religiosos y cristianos que creen en supersticiones apocalípticas. Y ese ensayo de 2025 indica 2 cosas importantes. Ellos tienen 5 novillas rojas en Israel, compradas en Texas, consideradas perfectas y evaluadas para la ceremonia. Las compraron en 2022 y las transportaron en avión a Israel para sortear las restricciones sanitarias y la importación de ganado. Las autoridades israelíes registraron a los animales como mascotas. Ahora tienen la edad adecuada, unos 3 años. Esto significa que el sacrificio definitivo debe suceder entre 2025 y 2026. No será solo un acto simbólico, sino un movimiento organizado para restaurar prácticas del periodo del templo. Según la interpretación judía, antes de construir el tercer templo, un hito mesiánico, se debe sacrificar una novilla roja perfecta por tradición. Usar sus cenizas para purificar utensilios y personas, que ese requisito es visto por muchos grupos religiosos como una precondición para la era mesiánica, para los cristianos evangélicos que están en sintonía con esa escatología. Este evento es interpretado como una señal del cumplimiento de las profecías bíblicas y un hito que precedería la segunda venida de Cristo, como se relata en el libro del Apocalipsis. ¿Qué nos lleva a la geopolítica?
Aunque no creas en lo profético o metafísico, hay grupos políticos influyentes y ricos que sí lo creen y condicionan a los estados nacionales para que actúen según eso. Aunque parezca una tontería, esto tendrá una aplicación real que impactará la geopolítica de Medio Oriente y por ende del mundo. La cuestión merece atención porque tiene un potencial explosivo, ya que la tradición sitúa el tercer templo en el Monte del Templo, un lugar que hoy está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, dos lugares muy sagrados. En el Islam, cualquier intento de construir una estructura judía en ese espacio sería visto por el mundo islámico como una violación intolerable, capaz de provocar un conflicto religioso a escala regional, tal vez incluso global. Por eso mismo los ensayos encienden ciertas alertas porque señalan que existe un movimiento organizado que desea retomar la soberanía. El gobierno israelí evita comprometerse con la reconstrucción del templo, pero sectores religiosos influyentes dentro del gobierno la defienden abiertamente. Políticos israelíes han mostrado apoyo simbólico a la idea para movilizar bases religiosas. Líderes cristianos sionistas en Estados Unidos consideran que esto cumple las escrituras y financian proyectos relacionados con el templo. Por otro lado, países árabes y organizaciones islámicas como la OSI y grupos como Hamas o Hezbollah interpretan cualquier avance en esa dirección como una provocación directa, lo que puede inflamar las tensiones en Medio Oriente que ya están bastante altas. Aunque parezca poco importante, este evento demuestra la capacidad operativa y no debe verse como trivial. Con sacerdotes entrenados, utensilios preparados y un modelo claro del ritual. La aproximación de ese objetivo, porque si la ceremonia completa depende solamente de encontrar ese animal 100% puro, y si ya existen cerca de la edad ideal, la realización del sacrificio definitivo puede estar muy cerca y tendrá un impacto psicológico. Para algunos grupos judíos, este ensayo refuerza la esperanza de ver restaurado el templo. Para los cristianos que leen de forma apocalíptica, es señal de los tiempos. Para el Islam, una alerta roja. Un sacrificio oficial anunciado al mundo probablemente desencadene protestas, escalada retórica y tal vez incluso más violencia. Principalmente si esto va acompañado de discursos que lo asocien con la futura reconstrucción del templo y después del sacrificio oficial, si es que ocurre. Los organizadores deben guardar las cenizas de la novilla pura para purificar instrumentos, sacerdotes y el área de culto. Esto permite actividades en el monte del templo, aunque al principio sean limitadas. Cualquier gesto físico de preparación en ese lugar ya podría ser visto como altamente provocativo por los gobiernos islámicos de todo el mundo. La narrativa mesiánica cobrará fuerza entre judíos radicales y cristianos apocalípticos, influyendo en decisiones políticas en Israel y posibles alianzas externas. La tensión entre fe política y geoestrategia será inevitable. Todo esto es interesante, pero lo fundamental es quién está detrás. No son solo una o dos personas, sino varios individuos y un grupo influyente llamado Shabbat Lubavitch, que explicaré más adelante. El movimiento Shabbat Lubavitch, una de las principales corrientes del judaísmo hasídico, no es el único involucrado en esta agenda. Tiene gran influencia ideológica y política en el judaísmo ortodoxo moderno, con conexiones en el gobierno israelí y comunidades judías. Este grupo tiene su sede mundial en Brooklyn, Nueva York, pero con una fuerte presencia en Israel. Defienden una visión mesiánica, creyendo que la era del Mesías puede acelerarse mediante acciones humanas, incluso cumpliendo mandamientos del templo. Muchos de sus seguidores consideran al fallecido rabino Menachem Mendel Sherzon, quien murió en 1994, como el Mesías o alguien que lo revelaría tras su muerte. Esto originó la corriente mesiánica llamada Meshichistas. El Shabbat Lubavitch apoya iniciativas para preparar a la sociedad judía hacia la reconstrucción del templo. Este frente, aunque no lidera el sacrificio de la novilla roja, está más ligado al Instituto del Templo en Jerusalén. Existen coincidencias ideológicas ya que ambos piensan que seguir estos preceptos acelerará la redención mesiánica. La lógica es clara. Sin purificación no hay templo, sin templo no hay Mesías. Así que preparar el templo es un trabajo espiritual que acerca la redención. El Shabbat influye fuertemente en los políticos israelíes, incluso en el Likud de Benjamín Netanyahu.
mediante rabinos, consejeros y bloques religiosos. Y esta es una de esas situaciones en las que a quienes les gusta poner banderitas en sus nicks y hacer barra, o elegir un lado del bien contra el mal para apoyar, les encanta. En la geopolítica, esto genera confusión, ya que movimientos mesiánicos como Shabbat y Lubavitch tienen lazos con personas del gobierno estadounidense, del ejecutivo, judicial, legislativo y el gobierno de Rusia, en todos los sectores. Es un triángulo muy profundo y estrecho, lo que complica más la percepción de lo que ocurre en Estados Unidos. El Shabbat influye indirectamente mediante fuertes redes comunitarias que suelen tratar con políticos pro-Israel, incluso con figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya ha recibido bendiciones públicas de algunos rabinos de la Shabbat. Esa influencia asegura recursos y apoyo político para agendas religiosas radicales, aunque no sean oficiales del Estado. La Shabbat no ha declarado públicamente que organiza el sacrificio de la novilla roja, pero hay señales claras. En 2025, Boné Israel organizó un ensayo de jurado con apoyo ideológico de sectores ligados al Instituto del Templo. El Shabbat no figura como organizador, pero sus líderes vieron ese movimiento como señal positiva en el plan divino. Fuentes rabínicas dicen que solo 9 novillas rojas se sacrificaron en la historia judía, desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo. Maimónides, sabio del siglo XII, registró ese número. Escribió que el propio Mesías prepararía la 10ª novilla, uniendo el ritual con la era mesiánica futura. Muchos creen que la aparición de esa 10ª novilla perfecta indicaría que la llegada del Mesías está cerca. Este contexto explica la gran expectativa que surgió cuando, tras 2 milenios sin relatos fiables del animal, se identificaron novillas rojas perfectas en la época moderna. La ceremonia de ensayo se realizó la tarde del 1 de julio de 2025 en un lugar no revelado, Silo, Cisjordania, según prescripciones bíblicas. La novilla fue sacrificada y luego quemada por completo en una gran pira de leña, con madera de cedro, hisopo e hilo carmesí, como dice Números 19. Participaron rabinos y asistentes con túnicas blancas coordinados por el rabí Itzhak Mamu, líder del movimiento de reconstrucción del templo. La oveja en cuestión entonces fue llevada a Shiloh, en Cisjordania, hasta el monte donde fue sacrificada. Fotos y videos difundidos después muestran la hoguera consumiendo al animal mientras se oraba al atardecer. Según lo explicado para los organizadores, esta quema inicial fue experimental y educativa. El lugar elegido fue intencionalmente una zona remota para evitar provocar fricciones innecesarias, pero respetando un requisito esencial. Según el Rabí Mamu, lo ideal es sacrificar la oveja en una colina con vista al monte del templo en Jerusalén. La Torá exige que la oveja sea quemada fuera del área sagrada, pero frente al lugar del santuario, para que el sacerdote oficiante pueda rociar la sangre de la oveja en dirección al lugar santísimo. Por eso el objetivo final será hacer el ritual en el Monte de los Olivos, al este de la ciudad vieja de Jerusalén, un punto elevado que permite una vista directa sobre la explanada donde estaban los antiguos templos. El propio Rabí Mamu reveló que había adquirido un terreno en el Monte de los Olivos hace 12 años en secreto, específicamente con ese propósito, esperando el momento adecuado. Este ensayo se logró por la colaboración entre judíos, religiosos y cristianos evangélicos, quienes financiaron e idearon el proyecto. Byron Stinson, un empresario de Texas y cristiano sionista que desde hace años sueña con ver cumplida la profecía de la novilla roja. La relación entre el gobierno israelí y los movimientos pro templo es complicada, porque oficialmente desde 1967 los sucesivos gobiernos de Israel han mantenido la política de statu quo. En el monte del templo implica reconocer que el santuario islámico Ali sigue bajo administración religiosa del Waqf jordano. Se permite la visita de no musulmanes en horarios limitados, pero se prohíben oraciones o rituales no islámicos. En enero de 2023, Benjamín Netanyahu se reunió con el rey Abdalá II de Jordania y prometió mantener el status quo en el monte del templo, garantizando que la custodia y el permiso de culto no cambiarán. Netanyahu aseguró que Israel mantendrá la protección del Waqf islámico en el complejo de Al-Aqsa. Desde que Netanyahu dependió de partidos nacionalistas,
religiosos y ultraortodoxos para formar gobierno tras las elecciones de 2022, las demandas de estos grupos por más derechos judíos en el Monte del Templo aumentaron dentro de la coalición. Netanyahu, ahora aislado en el gobierno de Israel, cuenta principalmente con el apoyo de quienes buscan construir el templo. Algunos miembros del gabinete actual apoyan abiertamente el movimiento del templo. El más emblemático es Itamar Ben-Gvir, líder del partido Otzma Yehudit y actual ministro de Seguridad Nacional. Es conocido por abogar abiertamente por el fin de la prohibición de la oración judía en el complejo de Al-Aqsa y por la construcción de un oratorio judío en el lugar, como primer paso hacia un futuro templo. El 3 de enero de 2023, pocos días antes de asumir el ministerio, Ben-Gvir realizó una visita pública al monte, caminando durante 15 minutos en la explanada. Y aunque técnicamente fue una visita dentro de los permisos, ya que los judíos tienen derecho a la visita turística, bajo escolta policial, el gesto tuvo repercusión. Los palestinos y países árabes denunciaron la visita como invasión y provocación. Jordania llamó al embajador israelí para protestar. Emiratos Árabes y China convocaron una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU por este simple paseo. Durante el mandato de Netanyahu, el ascenso de este movimiento religioso incrementó la influencia de los movimientos del templo en el Estado israelí. ONG israelíes como Jiramin informan que ministerios gubernamentales ya colaboran en proyectos del tercer templo. Cuando las becerras rojas llegaron al aeropuerto Ben Gurión en septiembre de 2022, Netanyahu, Isaac, director general del Ministerio de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, asistió a la recepción y dio un discurso. Por la ocasión, Isaac confirmó que su dependencia financiaba mejoras en el Monte de los Olivos, donde se planea el sacrificio. Una señal clara del respaldo gubernamental a este proyecto. Es decir, hay dinero público siendo invertido en iniciativas relacionadas con la novilla roja y la construcción del templo. La mayoría de las sociedades israelíes no apoyan aventuras. Analistas afirman que la mayoría de los judíos israelíes no quiere destruir la mezquita de Al-Aqsa ni iniciar una guerra santa. Hasta porque muchos ni siquiera son religiosos y ven el discurso del tercer templo como un misticismo barato o peligroso. La estrategia parece ser permitir avances silenciosos bajo la gestión de Netanyahu. Ha aumentado la presencia de judíos religiosos en el monte del templo, con visitas récord y algunos grupos orando discretamente bajo protección policial. El movimiento por el tercer templo no estaría completo sin considerar el papel de los cristianos sionistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos. En décadas recientes, muchos evangélicos estadounidenses han mostrado gran compromiso teológico y financiero con proyectos para la restauración de Israel según profecías bíblicas. Este fenómeno, conocido como sionismo cristiano, abarca desde el apoyo político inconstitucional al Estado de Israel. Incluye financiar asentamientos en Cisjordania y apoyar la inmigración judía a Tierra Santa. Y, más recientemente, apoyo directo a la idea de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Muchos de estos grupos siguen la teología dispensacionalista, que sostiene que construir un nuevo templo judío es necesario para el regreso de Cristo. Ellos señalan pasajes bíblicos como Tesalonicenses y Apocalipsis que hablan de un santuario de Dios activo. En los últimos días, un comentarista judío moderno, rabino Abraham Feldman, observó que la gematría de la expresión Nero Oriental equivale a la de Bachar al-Assad. Al considerar valores internos y sumar 5, 7 y 1, la idea es que al caer Damasco, también caería Assad, lo que anunciaría un tiempo de paz para la llegada del Mesías, hijo de David. Si ese líder oriental cae, todo el dominio colapsa y se prepara la tranquilidad para Israel, precediendo entonces la llegada del Mesías, y los recientes ataques a Irán serían otro paso en esa dirección. Existe una narrativa en ambientes mesiánicos que plantea una configuración triangular simbólica. Damasco es el objeto directo de la profecía de destrucción, Jerusalén es el centro espiritual del templo y Teherán el centro político espiritual vinculado a profecías como Gog y Magog de Ezequiel. Aunque esa triangulación no es vista como una estrella de David geográfica, en visiones proféticas, algunos ubican a Damasco como vértice de un símbolo mayor con Jerusalén al centro y Teherán como contrapunto norte.
Así, varios grupos comenzaron a buscar formas de ayudar activamente a los judíos a lograr esos objetivos. Además de Byron Stinson, el presidente de la Cámara de Diputados, Mike Johnson, famoso por sus creencias evangélicas, también comenzó a respaldar grandes organizaciones cristianas. Sionistas han apoyado el evento. La Christian Broadcasting Network, fundada por Pat Robertson, suele hacer reportajes sobre los preparativos del Tercer Templo para el público cristiano. Líderes evangélicos influyentes en Estados Unidos como John Hague, Joel Rosenberg y Perry Stone suelen mencionar el Tercer Templo en sermones y recaudan donaciones para su construcción. En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios del Obispo, Edir Macedo, construyó una réplica monumental del Templo de Salomón en São Paulo, lo que indica la fascinación que la imagen del templo ejerce sobre sus fieles. Aunque esta obra no esté relacionada, Edir Macedo predica frecuentemente sobre profecías de Israel. Algunos de sus pastores celebran públicamente las novillas rojas como señal del Apocalipsis. En Centroamérica, casos pintorescos incluyen Guatemala, donde el expresidente evangélico llegó a donar un terreno en Jerusalén para un proyecto educativo del Instituto del Templo, además de mover la embajada de Guatemala a Jerusalén como gesto alineado con esa agenda profética. Pero la cuestión es mucho más complicada y tiene una ironía extrema detrás de eso. Porque mientras que grupos judíos ortodoxos creen que la construcción del Tercer Templo traerá a su Mesías, quien liberará a Israel y garantizará su soberanía, garantizando la ley de la Torá sobre la faz de la tierra. Grupos evangélicos que creen en la construcción del Tercer Templo piensan que la construcción del Tercer Templo hará que los judíos crean que Jesús es su Señor, así como traerá al anticristo. O sea, los dos grupos están colaborando, pero por motivos completamente opuestos y que se anulan entre sí, lo que puede ser un problema después de todo este caos que estamos viendo ahora dentro de Israel. El tema del Tercer Templo genera opiniones divididas y preocupa a seguridad. Solo una pequeña minoría de los judíos participa activamente en estos preparativos, pero esa minoría es la mejor posicionada políticamente ahora. Los partidos religiosos nacionales ven en la soberanía judía total sobre el monte del templo una meta nacional. Los partidos laicos consideran esta agenda peligrosa, capaz de provocar conflicto con vecinos, aislar a Israel y aumentar la hostilidad internacional contra los judíos. Incluso muchos judíos religiosos, como los ultraortodoxos no sionistas, se oponen firmemente a cualquier intento humano de reconstruir el templo. Ahora, lo que crea aliados improbables entre rabinos ultraortodoxos y secularistas liberales contra los activistas del templo. Para palestinos y el mundo musulmán, el tema del Tercer Templo es una línea roja innegociable. Al-Haram al-Sharif, en Jerusalén Oriental, donde están la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, es un pilar de su identidad nacional y religiosa. Grupos como Hamas y la Yihad Islámica se benefician de eso. Estos grupos usan cualquier noticia sobre actividades judías en el recinto sagrado para inflamar emociones. No por casualidad Hamas nombró su ataque sorpresa el 7 de octubre de 2023 contra Israel como Operación Al-Aqsa en peligro o diluvio de Al-Aqsa. Líderes regionales como el rey de Jordania advierten que meterse con Al es jugar con dinamita, con el potencial de detonar una guerra santa generalizada. Países árabes que firmaron los acuerdos de Abraham con Israel, involucrando países como Bahrein, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes Unidos. Lo hicieron suponiendo que Israel respetaría los lugares sagrados islámicos. Si se pierde esa confianza, los acuerdos podrían romperse. Arabia Saudita, que había considerado normalizar relaciones con Israel, se analizó que no lo haría. Y de nuevo, la cuestión no es si yo creo en eso o no. Yo no lo creo, pero no importa. Porque grupos con poder político y financiero están cooptando al gobierno de Israel para que actúe según sus intereses. Eso es lo que importa y no la veracidad de esa profecía o no. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente se está haciendo. El gran problema es que esos grupos tienen oposición. Los demás judíos, la gran mayoría de los judíos en Israel, no creen en eso y no están dispuestos a luchar por una guerra santa, involucrando ese tipo de creencias, lo que obviamente complica la política interna de Israel.
pero vamos a tener que esperar para ver si eso realmente se va a llevar a cabo y, si se lleva a cabo, cómo va a reaccionar el mundo ante eso. Principalmente el grupo con esa ironía mencionada, donde los judíos creen en algo que anula la cuestión y los evangélicos en otra cosa, hace que sea una cuestión religiosa y geopolítica muy compleja. Vamos a esperar para que esto no evolucione hacia una tercera guerra mundial. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir el video para apoyar a Geopolítica Mundial. Consideren hacerse miembros. Como miembro, no solo tendrás acceso anticipado a los videos, sino también acceso a las transmisiones en vivo exclusivas, así como a los grupos exclusivos de Telegram y además acceso a videos exclusivos. Hay cursos de inteligencia, videos sobre la historia geopolítica de Estados Unidos, la historia militar de China y el espíritu de la India, entre otros. Al hacerte miembro, aseguras la continuidad de Geopolítica Mundial y obtienes acceso a conocimiento exclusivo difícil de encontrar en Internet.